repaso del día de hoy, que corresponde a la segunda parte de todo lo que es fisiología, de neurofisiología. Así que bueno, vamos a ir viéndolo rápidamente, porque solamente hay que tocar los conceptos claves, como les digo, para el examen. Y finalizando, vemos la parte de las preguntas de fisio. Ya. Bien, igualmente de las conversaciones pasadas me pueden ir haciendo sus dudas, consultas, preguntas, de lo que sea que tengan, para poder ir viéndolo en conjunto. Así que igualmente, bueno, me pueden interrumpir, escribir por chat normal, acabo de estar viéndolo cualquier cosa, así que me comentan normal, con confianza. Así que bueno, empezamos con lo que sería sistema nervioso autónomo. Bueno, en general, justo la semana pasada estábamos viéndolo también. El sistema nervioso vegetativo es básicamente el sistema por el cual nosotros, como seres vivos, tenemos dos actividades, básicamente. Tenemos actividades conscientes y actividades inconscientes. ¿Qué es algo consciente? Pues básicamente cualquier cosa de la que nosotros podemos hacer voluntariamente, digamos, como moverse, podemos incluso respirar cuando nos lo piden, ¿no? Cuando ahorita lo he mencionado, todos se acuerdan que respiran y controlan su respiración. Son actividades voluntarias. Finalmente, cualquier movimiento muscular. Pero las actividades inconscientes son casi prácticamente todas. ¿Como cuáles? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria cuando no somos conscientes de ella, el peristaltismo, que es básicamente el movimiento de todas las vísceras, la digestión, el control de la glucosa, control hormonal, ciclo circadiano, básicamente cualquier actividad que regula la homeostasis del cuerpo, o sea, el adecuado control de la función metabólica y el estado de bienestar general del cuerpo, es mediado por una actividad inconsciente. ¿Y qué va a estar conllevando el sistema inconsciente? Si era básicamente el sistema nervioso vegetativo, también llamado autonómico, bien, pues se le conoce con esos dos nombres. Básicamente es eso, ¿no? Básicamente cualquier actividad que el cerebro realice es casi en su totalidad vegetativo. Las actividades conscientes en comparación son muy pocas, que en simples términos serían básicamente actividades musculares esqueléticas. ¿Cómo se le llama también a los conscientes? Somáticas. ¿Ya? Actividades somáticas. ¿Ya? Básicamente esa es la división. Entonces, es un sistema que controla la actividad de órganos viscerales de manera motora y sensitiva, de manera involuntaria. O sea, nosotros no nos damos cuenta de esa actividad. El sistema nervioso simpático, allá. Y el sistema nervioso vegetativo igualmente se va a dividir en dos campos o dos áreas, que va a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático va a ser aquella que guía una respuesta de ataque o huida del cuerpo. O sea, básicamente la división es bastante simple, porque finalmente las actividades, porque una pregunta muy clásica en vegetativo es preguntar qué actividad es simpático y qué actividad es parasimpático, ¿no? Usualmente se les suele estudiar o se les suele entender como actividades contrarias en sí. Por ejemplo, el simpático te acelera la frecuencia cardíaca, el parasimpático te la decrece. Hay taquicardia en simpático y bradicardia en parasimpático. Excelente. La cosa es que hay algunas situaciones donde no son necesariamente antagonistas, sino más son complementarias. Ya entonces hay que entenderlo más o menos como un conjunto más que como opuestos, como tal. A pesar de que a veces sí funciona, pueden funcionar así. Entonces, simpático, ¿cómo puede ser? Básicamente cuando estás saliendo de tu casa y te intentan robar, ¿no? Si te intentan robar, ¿qué vas a tratar de hacer? O tratar de ver si puedes huir corriendo, si puedes tratar de defenderte de delincuentes si no tiene un arma. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar a respirar más rápido, tú vas a sentir cómo tu corazón late más rápido, cómo tiene más fuerza, quizás tienes un impulso de hacer algo, y toda esa activación neuronal es guiada por el sistema nervioso simpático, que va a ¿qué hacer esencialmente? Darle más sangre a los órganos que lo necesitan, o sea, órganos de importancia en esas situaciones, como puede ser el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema neurológico, y quitarle sangre a qué? Quitarle sangre a órganos que no son tan necesarios en esas circunstancias, como que no va a ser necesario que en una situación en la que te esté robando tu gastrointestinal, tus intestinos, tu hígado, tengan que estar digiriendo cosas. Tus riñones no van a tener que estar clarificando la sangre, no es necesario en ese momento.
Entonces todo eso va a perder importancia y por tanto va a perder perfusión de sangre. Básicamente ese es el mecanismo por el cual afecta el simpático, a través de otros mecanismos, ¿no? Pero esencialmente uno muy importante es el de la perfusión de sangre que le da y le quita más sangre a uno u otro órgano. Y el parasimpático es lo contrario. Cuando ya has llegado a tu clase, has huido del ladrón, no sé, llegas a tu clase, te sientas y con toda la tranquilidad del mundo escuchas. Y en esa tranquilidad, en esa calma, tu cuerpo entonces dice, ah, ya, entonces ese sujeto ya está tranquilo, va a poder digerir sus alimentos, va a poder simplemente orinar, ahora sí va a poder orinar básicamente. Entonces le da más sangre a los órganos que requieren otros tipos de actividades y le quita, y le quita los que no son tan importantes, ¿ya? Va a haber más una frecuencia cardíaca estable de 60 a 100 más o menos, va a haber una frecuencia respiratoria también estable, menos de 12, entonces todo eso lo estabiliza, ¿ya? Ambos controlan funciones viscerales, respuestas son usualmente de oposición entre ambas, pero como les he mencionado, usualmente puede haber también de función complementaria. Y el sistema somático, es el que les mencioné que es el consciente, va a estar medido por qué? Básicamente por actividad del músculo esquelético, ¿ya? Mover un brazo, mover una pesa, caminar, flexionar, hacer lo que sea de movimientos, está medido por un músculo. ¿Y esto por qué se hace? Por una sola neurona. O sea, desde la médula espinal, digamos que esta es la médula espinal, nace una neurona que sería la segunda motoneurona, nace y a partir de acá va a llegar hasta el músculo esquelético directamente, es una sola fibra, desde su nacimiento a la médula espinal hasta la llegada al músculo esquelético. ¿Y qué va a liberar? Acetilcolina, que va a ser el principal neurotransmisor que va a liberar en situaciones de la unión neuromuscular, que lo vamos a ver más adelante. ¿A qué receptor lo va a llegar? Va a ser el receptor nicotínico 1, el N1, ¿ya? Este es en el sistema somático. Pero en el sistema vegetativo va a ser de dos tipos, ya sea simpático o parasimpático. Y esto tiene importancia, ¿por qué? Porque el sistema simpático y parasimpático tienen distintos tipos de receptores. Y estos receptores, ¿qué hacen? Son dianas o son lugares a los que nosotros podemos atacar en caso requiramos usar fármacos. ¿Cómo funcionan los fármacos? Activan o desactivan algo. Básicamente así. Si es que llevan el curso de farmacología, cuando lo lleven o cuando estudien algo de eso, cualquier fármaco se basa en activar o inhibir algo. Y entonces, a nivel de neurofarmacología, que son muy importantes los simpático-miméticos o los parasimpático-miméticos, que básicamente simpático-mimético es que emula una función simpática, que lo activa más, o parasimpático-mimético, que lo activa más al parasimpático. Básicamente esa función. Y es un juego, ¿no? Distintos fármacos se activan o desactivan uno u otro, pero básicamente esa es la idea, por eso es importante estudiar esto. El simpático va a producir una primera neurona desde la médula espinal, va a generar acetilcolina. Y esta acetilcolina va a llegar a una zona intermedia. O sea, no va a ser directamente la misma neurona que sale de la médula espinal y va a llegar al órgano diana, no. Sino va a ser otro órgano, sino va a ser un punto medio, una intersección, en donde se va a liberar acetilcolina, esta primera neurona, y va a activar a otra neurona que ya sea que tenga el receptor nicotínico 2, que puede liberar norepinefrina, y va a activar un receptor de tipo alfa o beta. ¿Cómo se le llama a estos? Adrenérgicos. Siempre relacionen adrenérgicos con lo que sería simpático, ¿ya? Adrenérgico, simpático, adrenérgico, simpático. ¿Qué va a activar? Básicamente músculo liso y glándulas, ¿ya? Y luego tenemos otro tipo de función simpática, que es igualmente mediado por un receptor nicotínico 2, o sea, de simpático al menos por allá podemos ver que el receptor nicotínico de tipo 2 es el principal receptor de esta zona, y ya les voy adelantando que se llaman ganglios simpáticos, ¿ya? Bien, esta neurona de abajo va a poder liberar acetilcolina a un receptor activo muscarínico, por eso el M, y este va a activar glándulas sudoríparas, ¿ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque esencialmente el simpático va a activar músculo liso y glándulas, ¿ya? Esto es lo que siempre por definición van a entender como simpático, ¿ya? Como acción simpática. Pero muchos no saben, no es un dato que también podría ser preguntado, que el simpático también puede utilizar, obviamente mediado por una neurona intermedia, por esta segunda,
activar glándulas sudoríparas que claramente son simpáticas, ¿no? Cuando tú estás corriendo, estás con plena actividad simpática, vas a comenzar a sudar, ¿no? Entonces, esta sudoración se da por una acción que podría ser mediada por muscarina, por un receptor muscarínico. ¿Y qué es el receptor muscarínico? El receptor, este es el ganglio simpático, como les había mencionado. El ganglio el muscarínico va a ser básicamente el receptor del parasimpático. Entonces, hay esta similitud, ¿no? Esta comparación entre ambos. Que no los pueden agarrar. Y si les dicen glándulas sudoríparas, ¿por qué se activa? Se puede activar por receptor muscarínico, esencialmente. Ya, esa acotación. Ya. Y bueno, respecto al parasimpático es más o menos lo mismo. Hay una liberación de una primera neurona. Esta va a liberar acetilcolina inicialmente. Llega la acetilcolina al receptor nicotínico 2 y esta segunda neurona va a liberar acetilcolina también a un receptor muscarínico. En este caso es parasimpático, es lo que le corresponde. Y va a activar ¿qué? Músculo liso y glándulas. Lo mismo, ¿no? Pero claramente uno es simpático y otro es parasimpático. Ambos lo activan de formas distintas, ¿ya? Cómo se activa internamente dentro de la célula también es otro mundo. Hay ciertas relaciones, pero quedémonos por ahí. Nomás no es necesario ahondar más. Básicamente que activan los mismos tejidos. Cada tejido, el corazón, por ejemplo, está inervado tanto por parasimpáticos, por el nervio vago, como por simpáticos, por plexos varios de la médula espinal. ¿Ya? Bien. Siguiente. Ya. ¿Existen los ganglios parasimpáticos? Sí, pero se encuentran cerca al órgano diana o en este mismo. ¿Esto qué significa? Bien, no sé si están llevando la parte de anatomía, espero que sí, pero dentro del capítulo de tórax se estudia que en la parte posterior de la columna, muy cerca a lo que es, básicamente al lado de la columna, y justo por delante en las costillas, parte posterior, se encuentran pequeñas cadenas. Digamos que esta es la columna, 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 tan, 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 tan. Soy malo dibujando. Ya. Acá a los lados van a ver unas pequeñas bolitas que se le llama la gran cadena simpática torácica. ¿Ya? Y todos esos son los ganglios, ¿ya? A nosotros, cuando nos hablan de ganglios, refieren somas o cuerpos neuronales. Recuerdan que en la primera clase hablamos de somas. Bien, pues los axones son todas las fibras, ¿no? Todos los entendemos como nervio, un nervio alargado, largo, fibroso, ¿no? Es este axón que contiene mielina, que está empaquetado con otros miles de axones, ya todo empaquetadito, es un nervio finalmente, ¿no? Pero lo que vemos como ganglio es un conjunto de lo que sería ¿qué? Somas, cuerpos neuronales, donde hay actividad metabólica, donde está digamos, la vida de la célula misma, ¿ya? Es su centro. Entonces, cuando se acumulan acá varios ganglios, varios cuerpos celulares, debido a que existe un ganglio simpático, como en esta zona, ya les expliqué por qué, llega la primera neurona, se conecta con una segunda, con un circuito, y esta va a liberar un segundo impulso que llega de manera secundaria, ¿no? Bien, esta presencia de ganglios, esta presencia, perdón, de cuerpos celulares, va a generar que este pequeño espacio crezca de tamaño. Y ese crecimiento, engrosamiento, se le va a llamar ganglio. Entiendan, ganglio en cualquier parte del cuerpo, periférico usualmente, como acumulación de cuerpos celulares, de cuerpos o somas neuronales. ¿Ya? Bien, entonces esto se va a encontrar a los lados de lo que sería la columna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trayecto inicial de la primera neurona es corto. Ni bien sale, se conecta con su segunda neurona y estos ganglios van a liberar nervios que llegan al órgano diana efector. ¿Ya? Esa es la idea. Luego, bien, eso es el sistema simpático. Pero el parasimpático es diferente. El parasimpático se salta todo esto, no tiene nada que ver. Sale un nervio, por otro lado, digamos que es el nervio vago. Vago porque está por todos lados, porque libera fibra por todos lados. Va el nervio vago y se dirige, no sé, al corazón. Y lo inerva. Y el mismo órgano, o muy cerca de él, va a formar pequeños ganglios, pequeñas bolitas, muy cerca de él, que incluso están dentro del mismo espesor del órgano. ¿Y eso qué van a hacer? Van a ser los ganglios, entre comillas, parasimpáticos, que, como indica acá el texto, sí existen, pero se encuentran cerca al órgano diana o en este mismo, en el espesor de las fibras de los órganos. Igualmente en el sistema entérico de gastrointestinal, los intestinos, igualmente en las glándulas salivales, sudoríparas, el ojo, se encuentran ahí mismo.
Entonces, no es tan posible hablar del término ganglios parasimpáticos, pero el concepto al menos de que existe una comunicación entre una primera y segunda neurona parasimpática, sí existe ese concepto. Pero hablar de ganglios como tales es más difícil, ¿ya? Bien, esa es más o menos la idea. Y a partir de acá, una pequeña comparación, ¿no? El simpático y el parasimpático. El origen de la neurona preganglionar, o sea, antes de los ganglios, en el simpático es la médula de T1 a L3, ya segmentos medulares, recuerden, segmentos medulares de T1 a L3. Bien, y estos que van a formar la gran cadena simpática, ¿no? La cadena simpática. Y el parasimpático, ¿de dónde nacen? De los núcleos de los pares craneales y sacros. Una diferencia, bien, la médula espinal, si le hacemos un corte, tenemos dos porciones, ¿no? Astas posteriores, que son sensitivas, y astas anteriores, que son motoras, ¿no? Pero hay una asta intermedia en las partes torácicas, que van a ser los haces autonómicos, que son simpáticos, ¿ya? Acá de verde. Estos haces son especiales porque son simpáticos, ¿ya? Y se unen a los nervios y se conectan por ahí. Y estos van a formar la cadena simpática. Mientras que en el parasimpático van a surgir del mismo cerebro y el tronco encefálico, no el cerebro como tal, no cerebro, tronco, y este tronco va a contener un montón de zonas con cuerpos celulares que van a originar el sistema nervioso parasimpático. Y que esto va a formar fibras nerviosas que se van a dirigir por varios nervios y que llegan a sus órganos efectores, ¿no? Esto es mucho más anatomía de qué núcleo origina o qué núcleo inerva qué órgano, qué zona del núcleo, por dónde va el núcleo, por dónde va la fibra, qué nervio. Esa parte es más neuroanatomía. No es el tema del asunto, pero sí va por distintos nervios, ¿no? Hay muchos ganglios en general. Algunos para que lo recuerden, núcleo salival superior, núcleo salival inferior, y tal, más o menos. Núcleo motor del vago, etc. La localización de los ganglios. Como ya les había mencionado, el simpático aparecen en la cadena simpática ganglionar, torácica. El parasimpático cerca de los mismos órganos diana. Y de esto sale lo siguiente, que la longitud de la neurona preganglionar en el simpático es corto, porque ni bien nace, se une a su ganglio y se forma finalmente el que sí va a ir, ¿no? La postganglionar. Mientras que el parasimpático nace del núcleo, del par craneal, y acá se dirige finalmente hasta su órgano diana y recién ahí se conecta con su segunda, y llega al órgano efector. ¿Ya? Este es el corazón. Entonces, es una longitud de neurona postganglionar corto, pero la neurona preganglionar es larga. Mientras que en el primero, una neurona preganglionar es corta y la segunda es una neurona postganglionar larga. Ya, un momento, me están llamando, no sé quién. Ya. Disculpen, chicos, era. Dentro de mi identidad estamos realizando un curso de KG. Por si quieren aprender KG, también estamos realizando un curso de KG. XD. Ya bueno, en lo que he estado. El ganglio, dentro en general, en ambos ganglios, tanto simpático como parasimpático, tenemos que acetilcolina y nicotínico. Acetilcolínica y nicotínico. Entonces, ya sabemos que la acetilcolina se relaciona al músculo.
O sea, principal neurotransmisor que guía la contracción muscular, el acetilcolina, en la unión neuromuscular. ¿Cuál es otra función más importante? En los ganglios autonómicos en general también se encuentra activo, ¿ya? Ahí tienen dos funciones. Luego, neurotransmisor y receptor en órganos, simpático, norepinefrina, que también puede ser epinefrina, epi. Mientras que en el parasimpático tenemos acetilcolina, con receptor ¿qué? Muscarínicos. Y en el simpático ¿qué tenemos? Receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿ya? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿ya? Esos son los clásicos. ¿Cuántos existen actualmente? Como 20, 30, creo que más incluso. Poca importancia, ¿no? Los más importantes son los que están acá. Y principalmente eso. Y a la acotación que se me ha hecho, la norepinefrina sí es el receptor de órganos, pero cuando hablamos de glándulas sudoríparas, que van a ser acetilcolina, igualmente, con receptor muscarínico, ¿ya? Eso es lo importante. O sea, tiene una inervación como si fuese parasimpático, la parte de sudoríparas, pero es finalmente de acción simpática, ¿ya? Y luego tenemos una comparación de las funciones que tienen el simpático y el parasimpático. Eso es muy sencillo de entender. Como les mencioné, la idea de esto no es memorizarlo. Esto se entiende, fisiología se entiende, anatomía se memoriza, fisiología se tiene que entender. Entonces, las funciones. Si nosotros estamos corriendo, que es el ejemplo más sencillo que les puedo dar, nosotros corriendo, ¿qué vamos a tener? Taquicardia. El corazón acelera su frecuencia. Nuestra respiración que se va a acelerar. Entonces, ¿qué? Corazón simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Músculo liso vascular se contrae los órganos que no lo necesitan. No necesitas digerir comida cuando estás corriendo. Por eso, digamos, si tú comes y inmediatamente te pones a correr, tu cuerpo va a decir, ya, le quitamos sangre al intestino para que ya no digiera, porque no es importante ahorita. Necesitamos sangre para el corazón que está latiendo más rápido, para los músculos que están moviéndose. Pero entonces no, hay comida, te has empachado con una salchipapa justo antes de ponerte a correr, ya pues el estómago se malea, trata de hacer lo que puede, no puede digerir, lo bota todo, ¿no? Por eso vomitas, puede pasar cosas, por eso no comen después, no corren después de comer. Bronquiolos, o sea, el músculo liso bronquiolar respiratorio, se dilata, genera una dilatación. ¿Para qué? Para que haya más paso de aire y que haya más oxigenación. Tracto gastrointestinal, ¿qué va a haber? Las paredes se van a relajar, mientras que los esfínteres se van a contraer. ¿Esto cómo funciona? Bueno, si tú una bolsa, imagínate que le estás sosteniendo de la boca de la bolsa y la sostienes. Si tú aprietas la boca de la bolsa y dejas que el resto del cuerpo de la bolsa se... O sea, no sé esta idea. Digamos que una bolsa. Tú la aprietas acá y esto lo dejas libre, lo dejas ser. ¿Qué va a hacer? Vas a acumular que lo que sea que hay acá va a quedar ahí. No va a moverse. Pero en el otro, en el parasimpático, ¿qué va a pasar en el gastrointestinal? Que tú tienes acá tu bolsa, tu esfínter y tu pared intestinal. Vas a generar una contracción, en cambio, por el parasimpático, y una relajación vas a generar que se libere en el esfínter. O sea, si tú contraes la pared y liberas el esfínter, ¿qué vas a generar? Movimiento de comida, movimiento de bolo alimenticio, de quimo, de kilo, de lo que donde estés en la zona. Pero esencialmente generas movimiento. Mientras que en el simpático, si cierras esfínteres y relajas paredes, ¿qué generas? Que se puede acumular la comida en ciertas zonas, ¿ya? Para que no haya movimiento. Claramente, si hay un exceso, va a liberarse y va a vomitarse. Vejiga, igualmente, no es importante la orina en ese momento. Por tanto, el detrusor, la misma idea. Detrusor es el músculo de la vejiga, todo el músculo. Y los esfínteres son esfínter vesical externo, esfínter vesical interno. El detrusor se relaja y el esfínter se contrae. ¿Para qué? Para evitar que orines. Mientras que en el contrario, el parasimpático es el contrario. El esfínter se va a contraer, mientras que la vejiga se va a relajar. ¿Para qué? Para que salga la orina. ¿Ya? Los genitales masculinos es una excepción, como le mencioné, de lo que era complementario. En el simpático va a haber eyaculación, ¿ya? Mientras que el parasimpático es erección. O sea, en una relación sexual normal puede haber una activación de ambos sistemas. En el primer acto hay una erección del pene y posteriormente el pene eyacula por medio del simpático. O sea, es una función complementaria del parasimpático y el simpático. Ya también no los agarren diciendo que es
uno u otro, no. En esta acción, en este caso, es una función de ambos, ¿ya? El ojo puede hacer midriasis, que es dilatación pupilar, un ojazo así. ¿Para qué? Para ver más luz, porque si estás corriendo necesitas ver a dónde estás yendo. Mientras que miosis te va a generar el parasimpático. O, una O chiquita, un puntito, te genera un ojo así, una pupila muy chiquita, ya miosis. Contracción pupilar. ¿Por qué? Porque no es necesario ver tanta luz en ese momento. ¿Ya? Piel igualmente genera sudor y piloerección. Es parasimpático, no genera nada. Lagrimales, nada. Hígado, nada. Ya hígado, tejido adiposo es más secundario. Y esencialmente el simpático lo que busca es aumentar la concentración de glucosa en sangre. ¿Cómo aumenta la glucosa en sangre? Gluconeogénesis, o sea, genera glucosa de lugares no glucosídicos como grasas o proteínas. Y glucógeno, lisis. O sea, el glucógeno, que es el almacén de energía del hígado, lo va a comenzar a destruir. ¿Para qué? Para usarlo, ¿ya? Tejido adiposo, lipólisis, pues va a disolver las grasas y convertirlo en glucosa para que pueda ser utilizado por el cuerpo, ¿ya? Bien. Y luego está la parte de qué tipo de receptor hace cada cosa. Eso sí es más, eso digamos que sí es un poco más de memoria y que no deberían preguntarlo, ¿ya? Porque eso es más para fármaco. Pero sí ha habido casos donde los doctores preguntan específicamente qué receptor lo hace. Y eso lamentablemente sí es un poco de memoria, chicos. Sí, han preguntado. No deberían, pero a los doctores les gustan preguntar cosas que ni ellos saben realmente. Les reto que les pregunte a algunos de sus doctores, a ver, recítame todos los receptores de cada uno. No, no poder, pero, y bueno, eso sí, un poco de esto. Lo que les puedo más o menos decir que los más importantes o relevantes que tienen que recordar es corazón, beta 1, vascular, alfa, beta, corazón, vasculares alfa, y vesicales de extrusores beta 2 y esfínteres alfa 1. ¿Ya? Esos son los que son los más relevantes que tengan que recordar por implicaciones farmacológicas y tal. Y quizás también bronquiolos, que es beta 2 también. Porque en el tema del asma y antiasmáticos, que son beta adrenérgicos, se utilizan eso. Eso quizás sean los más importantes. Y también de los fármacos que se utilizan en ellos, que también se preguntan, no deberían preguntar. Pero el más importante que les puedo dejar ahorita es atropina, que es lo que siempre se pregunta, que es un anti muscarínico, por excelencia. O sea, todo esto lo va a inhibir. Por tanto, si la atropina es un antimuscarínico, o sea, evita todo lo parasimpático, ¿qué va a generar como efecto neto? Que haya más tono simpático, ¿ya? Genera esto, lo aumenta, pero esto lo inhibe, ¿ya? Otro fármaco importante, feniladrina, fenilefrina, ¿ya? Eso es más o menos lo mismo, pero esto va a tener una acción directa de activar el simpático de forma directa, ¿ya? También, tema de farmacología. La atropina inhibe el parasimpático y por tanto aumenta el tono simpático como consecuencia. Pero la fenilefrina activa directamente al simpático. Y activa directamente. Entonces, también, con los más importantes que podrían preguntarlo. Hay otros como yohimbina, etcétera, que bueno, en el Constanzo hay una tablita que les podría ayudar. Pero al menos estos son los más importantes que deberían recordar sí o sí. Ya. Luego sueño y vigilia. Sueño y vigilia es más corto, es más sencillo. Ya. Igualmente, ¿alguien tiene alguna duda, comentario normal? Ya, todo claro, no se preocupen, chicos. Bien. Continuamos sueño y vigilia. Bueno, primero para hablar de sueño y vigilia hay que definir lo que es el sueño y la vigilia. El sueño es básicamente la depresión fisiológica periódica, ya, depresión, o sea, una reducción del estado de conciencia, fisiológica, porque es normal que todos los seres mamíferos al menos duerman, periódica, porque ocurre cada cierto tiempo con un ciclo circadiano, todos dormimos en las noches, como todos sabemos, y esto se adapta a nivel de oscuridad, ¿ya? De la función encefálica de la conciencia, ¿ya? Y la vigilia es el estado activo de la conciencia, ¿ya? Ahora, nosotros podemos entender a veces como uno está dormido o despierto, ¿ya? A o B, uno, dos, blanco o negro, ¿ya? Pero no es necesariamente así. En medicina, o al menos en ciencia de la salud, se habla más de un estado de conciencia. Uno puede estar en estado de vigilia, pero puede también
¿Cómo estás? Cuando has, no sé, tenía un tono ahí el día de ayer, has, no sé, no has dormido casi nada en la noche y has ido al día siguiente a la universidad por un examen o algo, ¿cómo vas a estar? Somnoliento, con sueño. Ese se llama siguiente estado, es somnolencia. ¿Qué le sigue? Puede ser un estado de obnubilación. Obnubilación. Siente que puede ser estupor. Y finalmente llegas al sueño, al coma, ¿no? Ya. Entonces, todos son los diferentes estados de nivel de la conciencia, ¿ya? Los fisiológicos, claro, son vigilia, somnolencia cuando no duermes, obnubilación, estupor ya están más patológicos, y coma es cuando, creo que entienden más o menos cómo es el coma, ¿no? Te meten un lapazo y no vas a despertar, porque básicamente tu cerebro no puede despertarse, porque tiene un fallo, básicamente, ¿ya? Y todo esto es un espectro, ¿ya? Que es regulado, ¿por qué? Por el SAR, sistema activador reticular ascendente, ¿ya? Sistema, primero porque es un complejo, ¿no? Todo está organizado. Activador, porque se encarga de iniciar la actividad consciente, la vigilia, se encarga básicamente de despertar a la persona. Reticular, porque se basa en una zona muy específica del tronco encefálico, llamada zona reticular del tronco encefálico. Digamos que, ¿cómo lo grafico? ¿Cómo lo grafico? Que tenemos cerebro, cerebelo, tronco, bulbo y tal. A un esquema rápido, ¿no? Lo que sería. Digamos que este es el centro de todo el tronco encefálico donde se encuentra el acueducto. Y entonces, por la zona muy cerca de los acueductos, va a encontrarse un complejo muy difuso, no es específico, muy difuso de células, que se les conoce como células reticulares, y todas esas células son un sistema muy intrincado de activación reticular ascendente, básicamente el despertar de la persona. ¿Ya? Ascendente, ¿por qué? Porque inicia sus disparos en la zona más baja del tronco encefálico y posteriormente va ascendiendo hasta poder despertar a todo el cerebro. Más o menos sigue esta vía. Así, 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 y despierta el cerebro. ¿Ya? Sistema de activación reticular ascendente, esa es la idea. Ya. Más o menos esos son los conceptos previos para ir viendo. Bien, el sueño se puede dividir en dos fases rápidas. El sueño no REM y el sueño REM. Ya primero veamos el sueño no REM, que es el sueño, digamos, más clásico, como cualquiera lo entendería. Sueño no REM dividido en cuatro fases. Sueño ligero, fase 1, donde aparecen ondas alfa y ondas teta. Ya, las partes de las ondas las vamos a ver después en un gráfico mejor, pero voy mencionándolas. Ligero y fase 2. Fase 2 aparece el sueño y Oscar. Luego tenemos sueño profundo. El sueño profundo es donde nosotros realmente descansamos. ¿Ya? Nosotros realmente podemos dormir, descansar, sentirnos realizados después de dormir si hemos tenido una buena cantidad de sueño profundo. ¿Ya? Básicamente el sueño reparador. Sueño ligero es lo que, no sé, te quedas en el micro dormido yendo a tu casa, que vives, no sé, lejos, te quedas dormido. Y ese sueño que vas a ver, obviamente no se te va a hacer profundo, ¿no? Quizás si eres, no sé, muy confianzudo, tienes muchos sueños, puede ser. Pero usualmente la mayoría va a dormitar un poco. Y ese dormitar es fase 1, fase 2, ¿ya? Obviamente si te quedas todo el viaje vas a despertar igualmente con sueño, o con más ganas de dormir incluso, porque no es reparador. Incluso tu cerebro está realizando energía, está costándole poder dormirte. ¿Ya? Entonces, uno podría incluso dormir mucho y porque se ha esforzado tanto en dormir, despertarse con sueño. Eso es posible, eso está escrito. Es curioso. ¿Ya? Luego tenemos fase profunda, donde tenemos fase 3, donde aparecen ondas delta de baja frecuencia y usos ocasionales. Y fase 4, donde aparecen las ondas delta. La parte de las ondas, nuevamente, vamos a ver, se explica mucho mejor con el gráfico. Y luego pasamos al sueño REM, que es el más curioso, digamos, del sueño. ¿Por qué? Porque también se le llama sueño paradójico, ¿ya? ¿Por qué? REM deriva de los vocablos ingleses, Rapid Eye Movement, que básicamente es movimiento ocular rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque las investigaciones cuando inicialmente vieron, ¿no? Vieron a las personas dormir, hay que ver ese pata está durmiendo, qué hace su cerebro, ¿no? ¿Qué hace su cabeza? Con ese electroencefalograma. Bien. Entonces lo vieron y veían que en cierto punto la actividad cerebral comenzaba a acelerarse, comenzaba a casi parecer que estaba despierto. Tú veías las ondas que presentaba el cerebro en el sueño REM
y parecía que estuviese despierto. Entonces los científicos decían, oye, pero este está muy profundamente dormido, pero parece su cerebro como si estuviera despierto. Como no hay concordancia, ¿no? Esa no concordancia se llama paradójico, ¿ya? Sueño paradójico. Bien, tiene unas características. Hay una pérdida del tono muscular, y por esa pérdida del tono muscular tus ojos no están fijos en una mirada, ¿no? Tú cuando fijas la mirada estás ahí, un punto, tus ojos no se mueven. Pero imagínate que todos tus músculos oculares, que son unos 6 más o menos, pierden su tono. Por lo tanto, tu ojo se va de un lado, se va al otro, comienza a moverse rápidamente, comienzan a tener espasmos, ¿ya? Puede haber erecciones, fluctuaciones de la presión arterial, respiración, metabolismo cerebral. Acá ocurren los sueños y se asocian al despertar. El asociar al despertar lo vamos a ver también. Tiene una explicación muy simple. ¿Y estos ocurren en qué? Duran 5 a 30 minutos cada 90 minutos aproximadamente del sueño, cuya prolongación va aumentando conforme aumentan las horas de sueño, ¿ya? O sea, tú cuando recién te duermes, 10, 11 de la noche, tienes fases REM cortas, ¿ya? Pero cuando ya estás, no sé, 5 o 6 de la mañana, cuando ya estás muy cerca de tu despertar, las fases REM son largas. Y son tan largas que en cierto punto se vuelven lo suficientemente largas como para despertarte, ¿ya? Porque están en el limbo casi del despertar, ¿ya? Y otro dato que no está acá es que en el sueño REM tu cuerpo envía señales a todos los músculos ¿para qué? Para paralizarlos. No de malo, sino ¿por qué? Porque los paraliza, porque en esa situación de sueño REM tú estás soñando. Tu cerebro está... Es una de las algunas actividades que incluso todavía ahora no se entiende muy bien. Creo que básicamente te paraliza el cuerpo, te inhibe todos los músculos. ¿Para qué? Para que tú, dentro de ese movimiento interno que tú estás realizando de tu sueño, no sé, haciendo no sé qué cosa, tú no te muevas y no hagas cosas. ¿Qué pasa cuando esa inhibición del sistema muscular pasa? Cuando sí te puedes mover, ocurre sonambulismo, por ejemplo, que es una patología, una parasomnia, se le llama, una alteración, porque justamente uno no debería poder moverse mientras duerme. ¿Ya? Bien, el electroencefalograma de vigilia y sueño son muy parecidos, ¿no? Vigilia y sueño REM. Ya. Y otro que está también dentro de las diapos, que usualmente no... Bueno, que está escrito, ¿no? Dentro de la literatura, pero digamos que no está tan actualizado en las diapos del doctor, pero por temas de examen lo menciono. El muramilpéptido y el tercer factor en LSR aumentan en animales despiertos. O sea, mientras más tiempo despierto, aumenta el muramilpéptido y el tercer factor. Si son consecuencia o si son causa del despierto, o sea, si tú estás despierto mucho tiempo y por como consecuencia estás despierto mucho tiempo, se libera muramilpéptido y tercer factor. O si por el muramilpéptido el tercer factor es que te quieren dormir, porque por eso durante más tiempo despierto aumenta. Causalidad, eso todavía no está claro, al menos dentro de lo que reporta el doctor. Eh, Claramente, si cualquiera tiene más interés en el tema, está el libro Candel de neurociencias que lo describe mucho mejor muchas de estas cosas. Claramente con mayor profundidad y mayores detalles. Y mientras que el nonapéptido aumenta en personas dormidas. Ya por tanto se relaciona a esa función. Y acá está lo que quería mostrarles, el gráfico. Ya, en vigilia, también una pregunta muy clásica. La principal onda del sueño. No, la principal onda de la vigilia. ¿Cuál es? Beta, las ondas beta. No es alfa. Muchos caen, ojo, muchos caen pensando, la principal onda del sueño, ¿cuál es? Alfa. No, no es alfa, es beta. Beta, porque en beta hay ojos abiertos. Las alfa son cuando los ojos están cerrados, ¿ya? ¿Qué tienen? Diferencias. Mayor frecuencia de disparo, básicamente eso, mientras que las betas son una menor frecuencia, ¿ya? Como pueden ver más o menos por el gráfico, ¿ya? Recuerden, principal onda de la vigilia, despierto, beta. Luego, fase 1, ¿qué tenemos? Aparecen ondas alfa, constante porque claramente tus ojos están cerrados, y aparecen ondas teta, ya que son de menor frecuencia también, pero son de mayor amplitud. Fase 2, aparecen ¿qué? Los usos de sueño, los sleep spinner, que son pequeños disparos rápidos, ráfagas de disparos, y los complejos K, que son muy amplios de amplitud y baja frecuencia. Y en fase 4 básicamente es todo ondas delta. Ondas delta, ¿qué son? Estas ondas de muy alta amplitud y de baja frecuencia. Ya básicamente, recuerden los nombres. Fase 4, ondas delta. Fase 2, aparecen complejos K y usos de sueño. Fase 1, alfa y teta. Y despierto beta, beta básicamente, beta un poco de alfa. ¿Ya? Y el sueño REM, como pueden ver, es muy parecido a la actividad que podría tener la parte de vigilia. Ya es muy parecido. Sueño REM, vigilia.
Ya las teorías pueden ser la teoría pasiva, o sea, que básicamente la fatiga del sistema reticular activada, el SARA. El SARA se fatiga, ha estado mucho tiempo despierto, por tanto ya, nos hemos fatigado, hay que dormirlo. Descansa el SARA, y al descansar el SARA, produce el sueño. Es la teoría pasiva, pero lo que se maneja actualmente es más la teoría activa, que el cerebro básicamente no duerme por sí mismo, sino que el SARA lo duerme y lo despierta activamente. O sea, es una señal tanto, envía una señal para dormirlo, como tiene que luego activar una señal para despertarlo, ¿ya? Por eso es que hay problemas. Cuando el SARA falla, puede producir una insomnia familiar, que se produce una enfermedad por priones y tal, ¿no? Pero es una enfermedad en donde la persona no va a dormir porque básicamente no tiene la capacidad de dormir. Su SARA está destruido. Entonces, está despierto y despierto hasta la muerte, básicamente. Termina con demencia, alteraciones, psicosis, etc. Porque las neuronas nunca han podido descansar. Mientras que en el... ¿Qué le mencionaba? Triactiva ya. Mientras que en el otro, en el coma, el SARA está dañado y estás dormido. Por tanto, nunca te vas a despertar porque el SARA no tiene la capacidad de despertar a todo tu sistema. Ya, y son básicamente los dos extremos. Bien, acá solamente una pequeña fase, esquema de la distribución de fases, como ven. Empieza despierto, claramente, y luego vas. Caes a fase 1, sueño ligero, fase 2, sueño ligero también, 3, 4, sueño profundo, y en 4 te quedas un buen tiempo. Es básicamente tu tiempo de sueño reparador. Y luego vas ascendiendo nuevamente, asciende a fase 3, fase 2, y llegas a un sueño REM. Ya, como ves, es un tiempo corto, ¿de qué? Será pues 15 minutos en este primer tiempo. ¿Ya? Y luego de nuevo del sueño REM caes de nuevo. 2, 3, 4. Y en el 4 te quedas de nuevo, otro tiempo. Y luego asciendes de nuevo al REM. Y así ese ciclo. Y como ven, el sueño REM acá era 15, acá era 20, digamos, 25, 30, 35 y ya, y se despertó. ¿Ya? Entonces el sueño REM aumenta la frecuencia, aumenta la duración a más prolongado el sueño y finalmente se asocia al despertar. Por eso es que muchas veces cuando nosotros dormimos y soñamos, es como que estamos soñando algo y justo nos despertamos. Ese justo nos despertamos es como que no estás dormido, no es que a la mitad de la noche has dormido, has soñado algo y justo inmediatamente saltaste en el tiempo y despertaste. No, es que tu sueño ha ocurrido justo antes de despertar, pues. Justo antes de despertar ocurrió tu sueño, por eso te despiertas y tienes el recuerdo del sueño aún, que eventualmente se va a desaparecer porque no es algo importante para el cerebro. Bien, más o menos esa es la idea. Los tipos de onda normalmente alfa, beta, teta. Alfa, despierto con los ojos cerrados. Beta, despierto básicamente. Teta aparece ya en fase 2, fase 1, fase 2. Delta, fase 4. Y usos de sueño y complejos K en más de fase 2. Luego, sensación y dolor. Bien, los receptores sensitivos. Básicamente la sensación o la capacidad de sentir es la captación de un estímulo que puede ser externo o interno. Externo como que, como que te golpeen, ¿no? Básicamente vas a sentir el dolor que te ha producido ese puñetazo. Que puede ser externo o interno. Interno como que una apendicitis, una peritonitis, asma, básicamente cualquier dolor interno de tu cuerpo que se ha producido, es una sensación interna que se produce en el sistema, que se traduce en el sistema nervioso central como dolor, se procesa, interpreta y responde. Ya todo dolor implica una respuesta. Y es algo subjetivo. Ya el dolor es una sensación subjetiva. Mecanorreceptores. Ya, los receptores básicamente pueden ser definidos en varios grupos. Los más importantes que tenemos a nivel de sensaciones dolorosas y tal son los mecanorreceptores. Ya. Hay de sensibilidad cutánea, o sea, que están en la superficie de la piel, y sensibilidad profunda, que están, o sea, en la piel profunda, o tejidos viscerales, ¿ya? Lo más importante es cuáles son, lo que sí necesito que recuerden sí o sí. Terminaciones nerviosas libres van a ser el dolor. Todo lo que vean terminación nerviosa libre es una sensación, una central de dolor, de captación de dolor, ¿ya? Luego tenemos terminaciones vulvares de Merkel, que son para sentir dónde está tu brazo. El hecho de que tú cierres los ojos y tú sepas dónde está tu pierna, dónde está tu mano, si lo mueves atrás de tu cabeza, delante de tu cabeza, a los lados, sepas en dónde está en cada momento, eso es gracias a los Merkel. Saben en dónde están. Ya luego tenemos menos importantes, Ruffini, Meissner, Krause. Los de Meissner sí son importantes porque son las táctil,
epicrítico. Básicamente tú pasas por tu mano, la superficie de donde estés sentado, tu mesa, tu cuerpo, no sé, cuerpo de tu pareja, no sé, lo que sea, sientes algo y sientes toda la textura, la dureza, la suavidad de lo que estés tocando y toda esa discriminación tan sensible, tan fina de rasgos, es gracias a los Meissner. Es un tacto, como se dice, epicrítico, ¿ya? Bien. Mientras que a nivel profundo tenemos terminaciones encapsuladas también, pero de tipo Pacini. El Pacini que va a sentir presión, ¿ya? Presión. Bien, es la sensación básicamente gruesa del tacto. Nosotros estamos sentados y cuando estamos sentados un buen rato, sentimos básicamente una cierta presión en la parte posterior y espalda baja. No sentimos claramente si está muy duro, si está muy frío, no tenemos mucha percepción sobre eso. Solamente sentimos que hay algo ahí, una expresión básicamente. Luego tenemos otros tipos de receptores. Frío, Krause. Calor, Ruffini. Nociceptores, las terminaciones nerviosas libres. Receptores electromagnéticos, la visión, bastones y conos. Quimioreceptores, lo que hemos visto en la sesión pasada. Gusto, los receptores de los botones gustativos. El olfato, receptores del epitelio olfatorio. Los gases, cuerpo carotídeo, órtico, hipotalámico. Esto es más tema de respiratorio, nefrología. Pero lo importante es que existen ciertos órganos en la carótida, básicamente, carótida y cuerpo órtico, que están básicamente al lado a lado, que pueden captar la cantidad de gas, de oxígeno y CO2 que existe en sangre y de acuerdo a eso regular algunas actividades metabólicas. ¿Ya? Como no mencioné, eso es más nefrología. Pero sí es importante mencionar que existen esos quimioreceptores. Ya, los más importantes acá están referidos. Corpúsculo de Pacini, que siente vibración, presión. Piel subcutánea, o sea, la piel profunda. La adaptación es otro concepto importante, es rápida, ¿ya? ¿Qué es la adaptación? Básicamente, cuando tú presionas algo, imagínense que presionas sus dedos uno contra el otro, inicialmente sienten presión, y si no los mueven, lo presionan inicialmente, y se quedan fijos en un punto. No presionan más, no presionan menos, se quedan fijos ahí. Si lo dejan ahí un cierto tiempo, van a dejar de sentirlo. Un tiempo no tan largo. Dejan de sentir como si hay algo, pero si los quitan inmediatamente, vuelven a sentir algo ahí. ¿Ya? Ese sentir cuando inicia y deja de sentirse la sensación, pero lo sientes nuevamente cuando lo sueltas, cuando lo activas nuevamente, es una adaptación rápida. O sea, siendo más técnico, es un disparo o una excitación al movimiento, pero que no dispara cuando ya ha sido, o sea, se estabiliza rápidamente. ¿Ya? No sé si me dejo entender. Dispara cuando es excitado inicialmente, pero a la misma excitación no va a seguir respondiendo. O sea, requiere constantes cambios o variación, digamos, eso es la palabra. Requiere constante variación para que se active. ¿Ya? No requiere, no tanto umbrales, sino variaciones. Mientras que los Meissner, que son táctico epicrítico, aparecen en zonas sin pelo, como las palmas. Calcula velocidad, que es lo que se entiende como epicrítico. Adaptación es rápida, igualmente. Ruffini, encapsulado, presión, adaptación lenta. ¿Por qué lenta? Porque es básicamente la captación, en el Merkel, perdón. En el Merkel está en toda la piel, localización, y es lenta también. Los lentos, ¿por qué? Porque básicamente no importa cuánto tiempo pase, siempre va a seguir informando del lugar en el que están. ¿Ya? Eh, bien. Pacini y Meissner son rápidos porque requieren actividades conscientes rápidas. Necesitas saber cómo es la mesa, qué tan rápido es, qué tan dura es y tal. Sensaciones rápidas de ese momento. Pero tu posición de tu cabeza, de tu brazo, de tu pierna, no son cosas que necesites a la mano, ¿ya? No son información importante a la mano. Por tanto, solamente es una adaptación lenta, ¿ya? Para que te mande información paulatinamente cada tanto tiempo, pero no de forma tan importante, ¿ya? Luego, sobre fibras nerviosas, tenemos la clasificación. Fibras de tipo A y fibras de tipo C. Las de tipo A son mielínicas, mira que las de tipo C son amielínicas. Acá casi es contrario y contrario. Fibras A son mielínicas. Si tiene más mielina, ¿qué significa mielinización? Que sea más rápido. ¿Ya? Más mielina, impulsos rápidos. En fibra C, amielínica, sin mielina, son lentos. ¿Ya? Y también, al menos en neuro, se entiende que fibras más rápidas son fibras más grandes. ¿Ya? Fibras grandes a medias, mientras que las amielínicas son pequeñas. ¿Ya? Bien.
Luego tenemos otra clasificación, que es esta es una combinadita de la clasificación de Erlanger y Gasser, y la otra de la clasificación alternativa. La de Erlanger y Gasser nos habla de fibras a alfa, a beta, a gamma, a delta, B y C. Ya cada uno en orden. Al siguiente cuadro hay un resumen de todo. Esto básicamente para tener el concepto. Ya, en la adaptación es lo que ya he mencionado. Entonces, básicamente, esta clasificación nos habla del tamaño de la fibra nerviosa. La fibra 1 alfa es la fibra más grande, la más gorda, la más rápida también. Una fibra así, digamos. Mientras que la 4 o la C va a ser fibras pequeñas y amielínicas, ¿ya? Básicamente esa es la idea. No describe otra cosa. Lo único que describe es su tamaño, su grosor, y de acuerdo a su grosor, básicamente, si está más mielinizada o menos mielinizada, si es más rápido o más lenta, porque son variables que van a la par, son directamente proporcionales, ¿ya? Entonces, ¿qué fibras importantes acá hay que recordar? Pues bueno, yendo de mayor a menor, 1A, o también llamado A alfa, son fibras de usos musculares, ¿ya? ¿Por qué? Los usos musculares son algunas estructuras en el músculo que te permiten tener control de que tu músculo no se sobredistienda, digamos, no se sobrecontraiga. El 1B también son, igual a alfa, son fibras de órganos tendinosos de Golgi que cumplen una función muy similar a los musculares. ¿Ya? Si los usos musculares evitan que tu músculo se sobrecontraiga, el órgano tendinoso de Golgi se encuentra en los tendones y evita que tu músculo se sobreextienda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se contrae muy fuerte o se extiende mucho, se puede romper o se puede dañar. Entonces evita eso. Luego tenemos grupo 2, A beta, mecanorreceptores cutáneos. A delta o grupo 3, dolor y temperatura. Hasta los más lentos, amielínicas. 4, grupo C, dolor crónico, temperatura y otros. ¿Ya? Acá como ven he combinado la clasificación alternativa sensitiva que es grupos 1, 2, 3, 4. Acá lo ven 1, 2, 3, 4. Y la de Erlanger y Gasser, que también es otra, que lo divide a alfa, beta, C. A alfa, beta, delta, C. ¿Ya? Bien. Esta es una lista de conceptos, no es tan importante, pero solamente como concepto. Facilitación es que el aumento de señales, tú a una neurona le dices, le disparas constantemente, le excitas muchas veces, y a la siguiente vas a requerir menos energía para poder activarla. ¿Ya? A la primer disparo requeriste 20 energía. Al segundo requeriste 15. Al tercero requeriste 10 y así. Esto se llama facilitación. ¿Por qué? Porque el más disparos vas a requerir menos energía constantemente para luego iniciar otro. Es como que está más nerviosa, más excitada, digamos, para poder esperar otra vez. Inhibición es que una señal se interrumpa. Divergencia es que de una fibra nazcan varias fibras. Y convergencia es que varias fibras lleguen a un solo punto. ¿Ya? Esa es la idea. Este es el cuadrito del que hablé. Tenemos de A alfa, A beta, A gamma, A delta, B y C. Acá están todos los tipos de fibras nerviosas que tenemos. Los tamaños, como ven, 13 a 20 nanómetros. Micras, perdón. 13 a 20 micras. 6 a 12, 3 a 6, 1 a 5, menos de 3, 0.2 a 1.5. Como ven, va de más a menos. Igualmente con la velocidad, de 80 a 120, 35 a 75, hasta 0.5 a 2,5, o sea, hasta menores. Igualmente su comparación con la clasificación alternativa, ¿ya? Esto lo pueden ver con más tranquilidad. Y la vía del dolor. En términos sencillos, también es un poco más de neuronato, pero lo vamos muy rápido. Entonces, hay una primera neurona sensitiva, que se encuentra su origen, obviamente, en el lugar del dolor. Tenemos acá nuestra terminación nerviosa libre. Te acuchillan, se corta un nervio, se genera la señal del dolor. Inicia. Esta señal va a viajar por toda la primera neurona, hasta llegar a qué? Hasta el asta dorsal, ¿ya? De la médula. Este es un corte transversal de la médula espinal. Llega al asta dorsal. ¿Y el asta dorsal qué es? Sensitivo. Ya el asta dorsal es sensitivo. Inicia la segunda. Uy, perdón. Ay, se me apagó mi computadora, chicos, es que estoy de acá. Ya, bueno. Mientras lo. Ah, su madre. Un ratito.
Ya, está aprendiendo. Denme 2 minutitos. Mientras tanto, normal pueden hacerme cualquier pregunta que tengan, con confianza. Ya, ahí está, ¿no? Perdón por la interrupción. Ya, ahí está. Bien, entonces, ¿en qué me había quedado, creo? Ya. Entonces, básicamente llega la primera neurona al asta dorsal, que es sensitivo, ¿ya? Y esta asta dorsal va a conectarse acá con una otra neurona en el cuerpo gris, ¿ya? También esta parte es neuranato, pero la médula espinal se puede dividir en dos zonas, ¿no? Que se ven claramente. Esta zona es gris y esta zona es blanca. La zona blanca es la zona de fibras, sustancia blanca, se le dice, sustancia blanca. Mientras que la zona gris se le va a decir sustancia gris, ¿no? Blanca y gris, ¿entienden? ¿No? Los colores. La sustancia blanca que va a tener fibras, ¿ya? La mielina, macroscópicamente, se va a ver más clara, ¿no? Porque son grasas, básicamente es un componente grasoso. Entonces se va a ver más claro. Mientras que la sustancia gris tiene cuerpos celulares, como si fuese un ganglio. En el sistema nervioso central nosotros entendemos núcleo o cuerpo, como estas son las grises, ¿ya? Núcleos. Mientras que los periféricos, los somas, los cuerpos son ganglios, ¿ya? Entonces, zona gris, sustancia gris, cuerpo, sustancia blanca, fibras, ¿ya? Entonces, se conecta acá con un cuerpo celular, con una neurona de esta zona, y luego se dirige según el tipo de estímulo que sea. Si en este caso es tacto epicrítico o progresión consciente, se puede ir por la esta posterior, ¿ya? Y se dirige hasta la zona cortical ya para ser interpretado. Mientras que si es dolor, se va a ir por otra parte, que se llama tracto espinotalámico lateral. Ya son dos partes, lo más importantes. Tracto epicrítico y propriocepción consciente va por el cordón posterior, también llamado as de Goli-Burdach. Mientras que la zona de dolor y temperatura va a ir por el tracto espinotalámico lateral, toda esta zona. Mientras que la posterior va a toda esta zona. ¿Ya? Más o menos. Entonces, estímulos térmicos dolorosos, tacto protopático va por esa zona. Ya. El dolor leve y rápido se media por un neurotransmisor de tipo glutamato. Mientras que el dolor lento e intenso, o sea, el dolor crónico, se media, ¿por qué? Por neuropéptidos, como vimos en la sesión pasada. O sea, sustancia P, esencialmente. ¿Ya? Bien, por eso es que la sustancia P es un neuropéptido, genera cambios prolongados en la médula espinal. Por tanto, el dolor crónico es incapacitante, genera cambios en los circuitos neuronales que son muy intensos y, bueno, para el paciente es una tortura, básicamente. Ya. Y luego vamos a hablar de las láminas de Rexet, que es básicamente una forma de organizar todo. Si vemos acá en un microscopio, vamos a ver que todo esto está llenito de cuerpos celulares. Cuerpo, 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 cuerpo. Y para poder resumirlo, los anatomistas o histólogos lo definieron en láminas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. Y digamos que esa zona se encarga de cierta cosa. Lámina 1. Lámina 2 se encarga de otra cosa. Lámina 3 de otra cosa. 4 de otra cosa y así. Lo agruparon según sus funciones que veían que iban teniendo y según su localización, ¿no? Por eso le dicen como láminas de Rexet, que son un concepto esencialmente anatómico, básicamente, y un poco funcional, y que actualmente está un poco más desplazado, pero que por temas de cátedra se suele enseñar y van importante recordar qué significa. El dolor leve rápido pasa por las minas 1 y 5, mientras que el dolor lento e intenso pasa por las minas 1 y 2. Es una pequeña pregunta. En cuanto a receptores táctiles, los que codifican presión y vibración son receptores D, localizados en, y son receptores D
una adaptación rápida. Entonces, codifican presión y vibración, que puede ser localizados en... y son receptores. Y acá, para hacerlo rápido, básicamente sería Pacini, ¿no? Son receptores de Pacini, localizados en toda la piel. Son receptores profundos, claramente son de propiocepción profunda, y actuación rápida. ¿Ya? Bien. Entonces, luego tenemos Ruffini, Merkel y tal. Sistema motor. Esto, ya. El sistema motor, eso se me pasó mencionarles. Eso no está en sus diapos, así que para no alargarlo, no lo vamos a mencionar. Y obviamente le pasé la depo completa, creo, así que pueden revisarlo. Pero como no está en el examen, no quiero darles información innecesaria. Bien. Entonces, con la parte final de contracción muscular que sí está en las diapos, vamos a terminar esto. Entonces, contracción muscular. Básicamente, para contracción muscular entendemos lo siguiente, ¿no? Del cerebro o de la médula espinal nacen estructuras nerviosas que van a inervar a todos los músculos del cuerpo para poder generar contracciones, ¿ya? Las contracciones son el mecanismo base de todos los movimientos corporales, ¿no? Tú cuando flexionas, tú cuando respiras, el diafragma se contrae. Tú cuando mueves el bíceps se contrae. Cuando caminas, es una serie de movimientos musculares de todo el iliopsoas, los gemelos y tal, para que la pierna se contraiga y pueda, con esas contracciones sucesivas y ordenadas, generar la caminata. Entonces, todo básicamente, cualquier movimiento es una contracción de un músculo. Es que una fibra se acorta. De una fibra lo que era así, cuando se contrae se vuelve así. Este movimiento es lo que finalmente genera todo en el cuerpo. Básicamente ese es el mecanismo. Entonces, estas fibras hay que conocerlas un poco antes. Se les puede dividir en filamentos gruesos y filamentos delgados. Los filamentos gruesos son los que vemos acá, las zonas más centrales. Y los filamentos delgados son estos, compuestos principalmente ¿de qué? De actina. Ya, los filamentos gruesos, que van a ser finalmente los que son el movimiento, imaginemos que los filamentos delgados de las estructuras de las fibras son como las sogas, mientras que los gruesos son los trabajadores que los jalan. Mientras que los filamentos delgados es la soga. ¿Ya? El grueso desplaza con toda la fibra debido a que mueve por un mecanismo que vamos a ver, y que en base a qué se mueve, jalando las fibras de miosina, de actina y tropomiosina, que son los filamentos delgados. ¿Ya? Y en los filamentos delgados se encuentra otra parte que son las troponinas, que impiden que la fibra se contraiga porque sí, ¿ya? Porque a la fibra de los trabajadores les gusta mucho la soga, les encanta la soga, les encanta tocarla. Así que para evitar que estas se contraigan porque sí, existe una proteína llamada troponina que evita que los trabajadores se encuentren en la soga, que los filamentos delgados, las cabezas de los filamentos delgados, toquen innecesariamente de los filamentos gruesos, toquen a los filamentos delgados para que no haya una contracción espontánea. ¿Ya? La troponina se va a dividir en tres partes, o tres subunidades, que son tres proteínas que se llaman subunidades, sub, 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 y que en conjunto forman a la proteína general de la troponina. ¿Ya? TNT, unión a tropomiosina, la TNI, porque inhibe la interacción entre actina y miosina, y la TNC, que es una calcio. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque el calcio cuando llega se une al TNC. Este TNC genera un cambio, ¿para qué? Para que el TNI deje de inhibir o deje de presentarse entre la actina y la miosina, y que el TNT también deje de tocar a la tropomiosina. O sea, todo es un mecanismo, ya que le indica la última letra, ¿no? TNT, TNI, TNC. Ya. Esta parte más de histología. La zona central donde hay solo filamentos gruesos se llama línea M. La zona donde solo existen filamentos delgados se llama línea Z. Y las bandas de cada fibra, llamar bandas A, y las fibras intermedias bandas I. ¿Ya? Bien. Los tipos de contracciones también. También es muy sencillo. La contracción isométrica es cuando el longitud se conserva y la fuerza es constante. O sea, imagínate que tú extiendes tu brazo y sostienes algo. No sostienes algo, no sé, una gaseosa que tengo acá al lado. La sostienes. Es una contracción isométrica. ¿Por qué? Porque la longitud de tu músculo se conserva y la fuerza es constante. ¿Ya? En cambio, imagínate que tú cargas una pesa o una mancuerna así de 30 kilos. Lo levantas y lo sostienes un ratito
y se comienza a caer el brazo. ¿Por qué? Porque no sé, no has hecho brazo, no sé, no has ido al gimnasio, no sé. Se te cae el brazo, comienza a caer poco a poco. Y eso caer es que tu músculo se está extendiendo pese a que está haciendo fuerza. Y entonces, acá, la fuerza también es constante, pero la longitud cambia. Y entonces eso se llama contracción isotónica. Y es problemática porque en esas zonas puede haber más problemas, lesiones, sobreextensiones y daños en el músculo. ¿Ya? Son dos tipos de contracciones. No tan relacionadas al tema, pero también se suele enseñar. La aceticolina es el neurotransmisor principal que inicia la contracción, es lo que hemos mencionado casi al inicio. Los tipos de fibras también, muy preguntado y muy eficiente, digamos, de aprender porque es muy fácil y muy sencillo de entender. De acá se entiende los dos extremos, fibras tipo 1 y tipo 2B, ¿ya? ¿Qué tipo de deportistas tenemos? Se entiende con esa comparación. Tenemos, por ejemplo, un maratonista, que si nosotros vemos, se me pasó poner unas imágenes que sería más ejemplificante. Unos maratonistas, si nosotros vemos el físico de unos maratonistas que corren por horas, por muchas horas, y se entrenan para durar mucho tiempo, tienen músculos muy delgados, poco peso, y pues, sus músculos pueden durar mucho tiempo contrayéndose. Mientras que un atleta, por ejemplo, de levantamiento de peso, se encarga de que su fuerza sea explosiva, sea una fuerza inmensa, pero va a durar muy poquito tiempo. Entonces, esos son básicamente las dos diferencias. Un músculo que sea que tenga una alta resistencia a la fatiga, eh, y por tanto pueda soportar ¿qué? Deportes de resistencia, ¿ya? Aguanta mucho tiempo contrayéndose, pero su fuerza ¿qué es? Pequeña, ¿ya? Tiene una poca fuerza. eh. Mientras que las de 2B, que son el otro extremo, tienen una resistencia a la fatiga baja, ¿ya? Tienen mucha fuerza porque sus unidades motoras son grandes. O sea, una unidad motora se refiere a que un nervio llega a una cierta cantidad de músculo, de fibras, ¿ya? Esta es una unidad motora, todo este conjunto. Tanto el nervio como los músculos a los que contrae, ¿ya? En el tipo 2B es un complejo, una unidad grande, mientras que acá en el 1 digamos que es solo dos chiquitos encima, ¿ya? Una unidad pequeña. Bien, y por tanto los de tipo 2B sirven para qué? Deportes explosivos, como que natación, levantamiento de pesas, fuerza y velocidad nos da. O atletas de 100 metros planos que tienen que correr así rapidísimo. Si nosotros comparamos incluso el físico que tiene, pueden buscar en sus celulares si les importa el tema, es que un atleta de 100 metros planos va a tener músculos muy grandes, muy gruesos, eh, porque necesita fuerza. Por tanto se han hipertrofiado sus músculos. Pero un atleta de maratonismo tiene músculos muy delgados, que son lo suficientemente existentes para que puedan durar simplemente. Entonces, esa es una actividad que es similar, que es correr básicamente. Cómo difería tanto de acuerdo a cómo se entrenan los músculos, ¿ya? Es todo un arte, y esto se estudia mucho porque el tema de deportes jala un montón de plata. Bien, y por tanto, ¿qué se necesita para que algo se produzca? Energía. ¿Y qué requiere energía? ¿Qué metabolismo tienen los seres humanos, los organismos eucariotas? Aeróbico. Por tanto, si nosotros queremos que dure mucho tiempo una contracción como en el tipo 1, requiere que oxígeno. ¿Y cómo almacena oxígeno en el tipo 1? Con mitocondrias y mioglobina. La mioglobina la almacena, es la hemoglobina del músculo. Mioglobina similar a hemoglobina. Por tanto, esa mioglobina es una sustancia roja, por tanto se le llama tipo 1 o fibras rojas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son muy concentradas en mioglobina y tienen mucho oxígeno. Por tanto, aguantan mucha resistencia. Y tienen muchas mitocondrias, ¿por qué? Porque las mitocondrias son en la zona donde se produce el metabolismo aeróbico. Y las de tipo 2B, en cambio, no usan esta energía, simplemente usan mecanismos de energía inmediata, como cuál es la creatinina quinasa, los ATPs que estén ahí rondando en su músculo. Por tanto, no utilizan casi oxígeno, porque ni bien termina la fuerza, ellos ya terminaron de contraerse, entonces no requieren más. Se repone simplemente el ATP que había y listo. Entonces son más anaeróbicas. Por tanto, tienen muy baja hemoglobina y tienen pocas mitocondrias. Son fibras blancas, ¿ya? Básicamente eso. ¿Y qué es eso que saca en medio fibra 2A? Lo intermedio, porque existen fibras intermedias. Tiene una velocidad rápida, pero no tanto. Diámetro intermedio, resistencia a fatiga moderada, unidad motora grande, mitocondrias medias, mioglobina medio y deporte depende.
Entonces son fibras que van a ayudar a una u otra dependiendo de cómo se entrene el personaje o el deportista de este caso. ¿Ya? Y finalmente terminamos con lo que sería la unión neuromuscular y cómo se contrae. Entonces, básicamente llega un impulso al nervio, a la zona que se va a conectar con el músculo. Llega, ¿y qué produce cuando llega? Hay una despolarización, ¿no? ¿Y qué ocurre en una despolarización? Entra sodio al citoplasma. Entonces el positivo se torna en el interior. ¿Esto qué va a activar? Que en la varicosidad, o en la zona final del músculo, que es toda esta zona, ahí me llama varicosidad, toda esta zona, van a ver que ya no canales de sodio, sino canales de ¿qué? De calcio. Y este calcio, por tanto, va a entrar en la zona final, la varicosidad. Y este calcio, ¿qué va a hacer? Va a activar que las vesículas se conecten y liberen acetilcolina. Ya. Aparte de eso, tenemos que las vesículas se forman, ¿no? Acetil-CoA con colina se unen. Hay una enzima que las genera, que las produce, y finalmente se generan en vesículas. Y estas vesículas, ya que el calcio ha venido, se conecta a un complejo de difusión de membrana, permite que estos complejos se unan a las vesículas, y finalmente permite que estas vesículas se liberen. Como ven, el calcio es muy importante para que se libere, porque si no hubiera calcio, este complejo de unión nunca se forma. Por tanto, la vesícula, por más que esté formada, nunca va a conectarse, porque esto es necesario para que se conecte, para que libere su contenido, ¿ya? De ahí la importancia del calcio, ¿ya? Y finalmente se libera el contenido de la unión neuromuscular. Luego, tenemos que se unen. ¿Qué tipo de receptor es? Receptor nicotínico, ¿no? Nicotínico tipo 1. ¿Cuántas moléculas se requieren? Dos ACH por cada receptor. ¿Y qué tipo de receptor es? Iónico. Por tanto, se conectan y no va a iniciar una cadena de segundo mensajero ni nada. Directamente se une y activan y abren los canales. Por tanto, entra sodio a la célula, el músculo, abre más canales y se genera una reacción en cadena, que genera que todo el músculo se contraiga y que todo el músculo entre sodio. Ya entra sodio y entra sodio. Pero hay unas zonas muy importantes que se llaman túbulos T, que son prolongaciones del citoplasma, de la superficie del citoplasma hacia el interior de la célula para permitir que, ¿qué? Primero que la despolarización continúe, así en cadena. Va a continuar abriéndose, abriéndose, abriéndose. Hasta que finalmente se conectan con otras zonas que son de retículo sarcoplasmático que contiene calcio. ¿Ya? Y cuando se abren esos receptores de calcio de la superficie, se van a abrir también por mecánica, porque están conectados, los receptores de calcio del retículo sarcoplasmático. Por tanto, cuando no entra calcio de fuera, también va a entrar calcio desde los depósitos intracelulares del retículo sarcoplasmático de calcio. Entonces, cuando se produce esa entrada de calcio masiva, finalmente vemos que el efecto final de todo esto es que entra calcio a la célula muscular. Calcio, 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 calcio. Entonces el calcio es importante acá. Y tenemos que el calcio, ¿qué va a hacer? Va a activar todo. Entonces, entra el calcio a la célula. ¿El calcio qué va a hacer inmediatamente? Bueno, se produce ATP, ¿no? Se produce ATP. Tenemos acá nuestra unión. Tenemos que, esta es la cabeza de miosina, esta es la troponina, finalmente todas estas fibras es la actina con la tropomicina. Ya. ¿Qué vamos a tener acá? Que el calcio llega y se une a la TNC, de la troponina. ¿Y esto qué va a generar? Que la troponina cambie de forma y por tanto va a permitir que se libere una zona para qué? Para que el trabajador, la miosina, se pegue a la actina, a la tropomicina. Y al pegarse se va a generar un primer golpe, ¿ya? Se pegan. Recordemos que la cabeza de miosina tiene pegados ya de por sí un fosfato y un ADP, ¿ya? Entonces, lo siguiente es que se libera el fosfato, el siguiente paso se libera el fosfato, y el siguiente es que al liberarse el fosfato va a cambiar la estructura de la miosina y va a dar un golpe de fuerza, así se llama, un golpe de fuerza, que básicamente es que da un jalón a toda la actina. Como ven acá está más liberado, acá está más contraído su ángulo, y por tanto genera un jalón de toda la fibra. Claramente que no es solamente una cabeza, son miles, millones de cabezas de miosina que se jalan a la actina y por tanto generan una contracción múltiples veces. Y se genera esto. Luego del golpe de fuerza se libera un ADP. Y esto queda pegado. Se queda ahí.
Entonces, ¿qué se requiere para que termine la contracción o termine esto? Que llegue ATP. ¿Y ATP cómo se forma? Con mitocondrias, con metabolismo aeróbico. Entonces, cuando llega un ATP que es formado por energía nueva por un mecanismo activo, llega más energía y llega a la cabeza de miocina. La cabeza de miocina tiene actividad intrínseca de hidrolizar el ATP en ADP y fosfato, y esto genera que se libere. Y al liberarse también se libera el calcio. Y por tanto la troponina retoma su forma normal, y ocultando la zona de unión, donde se une la miocina a la actina. Por tanto, al ocultar esto, repite todo el proceso y llegamos al inicio nuevamente. Entonces, ¿qué pasos importantes debemos recordar? Primero, que el calcio se une como primer paso inicial, evento inicial que se requiere para la contracción, se une a la troponina, al TNC, y permite iniciar la contracción. Luego, que la relajación muscular, para que esto retome su posición normal, es activo, ¿ya? Es activo. O sea que se requiere ATP para que relaje el músculo. ¿Esto qué implicación necesaria tenemos? En un paciente fallecido, una persona que ha fallecido, no sé si han escuchado el rigor mortis, que básicamente el paciente o la persona que ha fallecido, el cadáver, se pone duro a las horas. A las horas, hasta más o menos un día, 2 días, y ahí desaparece, y se queda flácido, porque ya está descompuesto, ¿no? Los músculos desaparecen. Pero ese rigor mortis inicial es ¿por qué? Porque básicamente los músculos dejan de tener energía. Aún tienen estructura, porque un poco conservan, demora un poco más en desaparecer, pero un poco tienen estructura todavía. Y al tener estructura y no tener energía, por tanto, comienzan a contraerse poco a poco, por pequeños impulsos nerviosos eh, propios, y comienza a contraerse, y al generar esto que hace que no tengan ATP para poder descontraerse, por tanto generan una contracción fuerte, se llama rigor mortis. Y claramente esto desaparece eventualmente porque el músculo se descompone, se disuelve y por tanto ya no hay músculo, ¿no? No hay nada que esté contrayendo el cuerpo. Y finalmente todo esto se degenera o se normaliza la actividad muscular. ¿Por qué? Por unos canales llamados canales cerca que regresan el calcio a los retículos sarcoplasmáticos. Luego tenemos unas moléculas más calmodulinas o calsecuestrinas que unen calcio al retículo sarcoplasmático, que unen calcio al retículo sarcoplasmático y evitan que salgan nuevamente. Y luego otros canales NSX y PMCA que botan calcio al exterior con cotransporte de otra sustancia, ¿no? El NSX usa sodio, 3 sodios por un calcio, y el PMCA usa un hidrógeno, un protón, por calcio. Es un mecanismo activo. Y acá otra preguntita. En los procesos de interacción molecular de músculo esquelético, marca la respuesta incorrecta. Seleccione una. Para formarse el potencial de la membrana es necesario que ingrese sodio predominante. La cabeza de miocina tiene prioridad de hidrolizar el ATP. El TNI es la molécula que interpone la tropimiocina entre la actina y troponina T. Y D, el elemento que acopla el fenómeno eléctrico con el mecanismo es el calcio. Y el ingreso del calcio al retículo sarcoplasmático consume energía. Ya. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Ya. Básicamente podría ser la A, me parece. Ya. Porque en la placa motora lo que importa, o en la zona varicosidad final del nervio, lo que importa es que ingrese calcio, no sodio. Que llegue hasta el nervio, la zona más o menos casi final, sí es sodio. Pero en la zona final ya, en la zona de la placa motora sí se requiere calcio. La cabeza de miocina, si tiene propiedades de hidrolizar ATP, sí. Hidroliza ATP en un fosfato y en ADP. La TNI interpone entre tropomicina actina, entre la tropomicina y la actina. La TNI sí. El elemento que acopla el fenómeno eléctrico con el mecánico es el calcio, sí, porque el fenómeno eléctrico ingresa calcio y el calcio es lo que se une a la troponina para que genere el evento mecánico. Entonces sí es cierto. El ingreso de calcio al retículo sarcoplasmático consume energía. Sí, porque es un mecanismo activo para volver a meter el calcio. Básicamente para poder regresar a actividad normal. Es un mecanismo que consume energía. Ya, y con eso habría acabado la parte del repaso. Y bien, ahora, un momentito. No sé si... porque acá tengo algunas planchas de lo que son los exámenes pasados. Y un examen reciente de este año también de otra escuela que ha llevado Neurooficio.
Ahora, no se preocupe que sea otra escuela, porque al menos hasta el cambio de malla, todos los exámenes son los mismos. Incluso no sé de qué, porque me parece que es Cebreros el doctor. Cebreros, no sé de qué le está tomando nuevos exámenes. O bueno, qué milagro que está tomando nuevos exámenes, porque desde hace 5 años que soy más o menos ayudante, siempre repitió el mismo examen. Y ahora hace nuevos. Así que supondré yo que el examen que les tome va a ser similar al que les tome a otras escuelas, porque el material también es el mismo. Eh, Nunca ha cambiado. En todo, desde que ingresé a la universidad siempre usa el mismo material. Y gente de base 16 y 17 también me han dicho que es el mismo. Así que, bueno, acá tengo algunas planchas. No sé si por motivo de tiempo quieren más o menos ir checándolas. O se las paso nomás y ya las revisan cuando vayan a su casa. Y cualquier duda me las comentan, no sé. Bueno, vamos a verlo así rapidito. Ya, solamente para una parte rápida. Les voy a pasar dos. Uno que di en mi año, que supongo que ha cambiado porque es de la otra malla, y otro que es de este año. Así, rápido. Ay, ¿dónde está ella? ¿Ea? No. Archivos, no. Mire, este. Ya. Más o menos estas son las preguntas. A ver. Eh, Caso de la vida real uno, si tiene en su consulta una mujer embarazada, de acuerdo a la teoría informacional, a ver, toda esta teoría es netamente del doctor Cerreros, no es algo que se pregunte como tal, pero digamos que el doctor lo considera como tal. Ah, y también como otra pregunta que se suele tomar es, ¿cuál es la unidad básica? Que sí la mencioné en la clase de la semana pasada. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema nervioso según Cerreros? Es la red neuronal, no se equivocan en eso. Yo marqué en mi año que era la neurona porque sigo creyendo que es la neurona, pero el doctor considera que es la red neuronal. Así que será así. ¿Desde qué edad se comienza a codificar la información en el neocórtex? A partir del tercer trimestre aproximadamente. ¿Por qué? Más o menos buscando la explicación. Es que a partir del primer trimestre formación del sistema nervioso central. El segundo trimestre para el crecimiento de este. Y el tercer trimestre ya comienza a haber procesamiento interno de algunas nerviosas y conexión y se forman circuitos neuronales. Y estos circuitos ya contienen algo de información. Ya. Igualmente porque, claro, cuando tú naces o cuando alguien nace, ya tiene reflejos. El reflejo de succión, ¿no? El reflejo de prensión del moro. Hay varios reflejos que se ven en neonatología y bebés. Pero muchos de estos, básicamente, que un niño le pones un dedo en la boca o en la boca y comienza a chupar. Porque claramente tiene el instinto, el reflejo de succionar para poder alimentarse. Por tanto, es que su cerebro algo de información tiene, algo de circuitos tiene. Esos son predeterminados, por default, digamos. Por tanto, a partir del tercer trimestre se desarrollan ellos. Bebés prematuros no desarrollan claramente de forma muy importante esto. La primera información que se codifica en el cerebro del feto son, según esto, los sentimientos. que bueno, digamos que es así, ¿no? Realmente no hay mucha más lógica que dar. El tercero, cómo el cerebro del feto recibe ese tipo de información a través de neurotransmisores que escapan de la sinapsis del cerebro de la madre. Ya, puede ser. Acá, cosa más importante. El impulso nervioso permite el ingreso para la liberación del neurotransmisor. Calcio, ¿ya? Eso sí, como les mencioné en la parte de unión neuromuscular, todas las conexiones, hasta de todas las fibras nerviosas, son por sodio, pero para la liberación final de las varicosidades, de las dendritas finales, esos terminales, lo que se usa es calcio. ¿Por qué? Porque el calcio es lo que une a los complejos de unión vesicular de los neurotransmisores. El unirse a estas vesículas es lo que permite su liberación. ¿Y qué usa esto? Calcio, ¿ya? Calcio. El sodio es para la transmisión de los impulsos a lo largo de todas las fibras, pero el calcio es lo que permite finalmente que los complejos se unan. Los procesos de propagación, integración, génesis y la transmisión, ¿dónde ocurre? En la membrana celular. ¿Por qué? Claramente ocurre en el axón, pero más específicamente en la membrana celular. ¿Por qué? La despolarización, repolarización ocurre en la membrana celular. La génesis del impulso ocurre en la membrana celular, porque básicamente existe una excitación donde entra un poco de sodio, o sale un poco de potasio, genera una alteración de la permeabilidad de la membrana, que genera una despolarización, una repolarización, que genera finalmente una señal que es percibida por la neurona. ¿En qué parte de la membrana neuronal se produce la integración de impulsos nerviosos?
en el cono de arranque. ¿Por qué? No sé si tengo algo para dibujar. Ya bueno. Básicamente la idea es que una neurona es como un embudo, ¿ya? Que reúne una gran cantidad de información. Y finalmente, ¿qué señal va a enviar? Lo que sea la sumatoria de todas esas señales, ¿no? ¿Y dónde sea la sumatoria del embudo? ¿Dónde es cuando todo se conecta? En el cono, ¿no? En el cono arranca axonal, que básicamente es la zona de conexión con el axón. ¿Y bien? El membrana de cono de arranque axonal. El lenguaje utilizado por las neuronas para transmitirse entre ellas son los neurotransmisores e impulsos nerviosos. Cualquier respuesta es válida, porque claramente, ¿qué utilizan las neuronas para comunicarse? Sinapsis, ¿no? ¿Qué tienen la sinapsis? A pesar de que sinapsis también podría ser una respuesta válida, ¿no? Pero lo que se considera acá. Neurotransmisores e impulsos nerviosos. Que bueno, son parte de la sinapsis, ¿no? Es también válido también. Mencionar qué es una red neuronal, bueno, es un conjunto de neuronas interconectadas, no es un circuito neuronal, claramente. Mencionar en qué circunvolución cerebral se siguen generando neuronas en el cerebro del adulto. Circunvolución dentada. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta hace algunos años se creía que las neuronas no se reproducían más. Que uno nacía con una cantidad de neuronas fijas y que esto ya era hasta que te morías. No. ¿Cuál fue la primera zona neuronal que se descubrió que podía regenerarse? Porque las primeras neuronas, las de la zona olfatoria que les mencioné en la clase pasada, son las primeras zonas que se pueden regenerar. Bien, pero dentro del propio cerebro, en el parénquima como tal, también hay otras zonas, como cuáles en la circunvolución dentada, como acá indica la respuesta. En el 10, bueno, acá tenemos verdadero, falso, falso, verdadero, lo que se indica. 10. ¿Los neurotransmisores son también neuromoduladores? Sí. ¿La sustancia P es un neurotransmisor? No, es un neuropéptido o neuromodulador también. Neuropéptido. No es un neurotransmisor. La C, los neurotransmisores se encuentran en los gránulos. Acá han llegado como falso, pero me acuerdo que la delegada que me envió esto yo le indiqué que podría realmente, o sea, me parece que debió quejarse por esa pregunta. Pero, bueno, es lo que indica. Pues si es que les viene la misma pregunta para que no tengan problemas. D, los neuropéptidos se liberan por entrada de calcio el botón presináptico. Sí, eso es cierto. Con el botón presináptico, las terminales nerviosas, varicosidades finales, el nombre que les quieran, es básicamente la parte final del nervio, ¿no? ¿Qué requiere para que haya una liberación de sinapsis o de neurotransmisores? Calcio, ¿no? ¿Una neurona puede liberar uno más neuropéptidos? Sí. Libera una cantidad relativa de muchas cosas, ¿no? Sustancia P, HIP, HIP, otras cosas. Un combinadito de varias cosas. Caso real, caso de la vida real 2, como si fuese una novela. Si todos los días asisto y repaso mis clases teóricas, así como también cambio una hora al día como máximo, responder las siguientes preguntas. No sé qué tenía que ver eso con la pregunta, pero bueno. 11. La actividad intelectual y actividad física fomenta la síntesis de factores neurológicos. Eso es una buena pregunta, porque sí es algo bastante nuevo en realidad en la parte de neurociencias. Los factores neurotróficos, ¿qué son? Son sustancias que permiten que las neuronas proliferen en las zonas que pueden proliferar, claro está, que puedan multiplicarse, y que sobrevivan, ¿ya? O sea, no evita la apoptosis neuronal. ¿Por qué? Porque si tú a una neurona o una célula le das factores, le das, por ejemplo, alcohol, le das grasas. Entonces, la neurona va a estar tan atacada por varios frentes que finalmente decide en cierto punto que está tan dañada que es mejor suicidarse para dañar al organismo. Entonces, para evitar eso, hay factores neurotróficos, ¿ya? O sea, que evitan, que previenen, que le dicen a la neurona, no te mueras, no, sobrevive, prolifera cuando puede proliferar. Y le dice así. ¿Y qué actividades son las mejores para poder inducir eso? Esencialmente lo que siempre se dice para una vida sana, ¿no? Actividad física y actividad intelectual. Y dieta sana, claramente. ¿Qué sustancias o neurotransmisores serán incrementados para diferenciar a mis neuronas? La supervivencia neuronal y la sinaptogénesis, lo mismo que mencioné, factores neurotróficos. Dopamina es un neurotransmisor que no tiene nada que ver con lo que he mencionado. Factores hipotalámicos, el hipotálamo regula la homeostasis del cuerpo, no propiamente de sus neuronas. La quinesina y la dineína son proteínas que se encuentran dentro de la neurona y que se encargan de que movilizarse estas sustancias. Son como piecitos que se unen al citoesqueleto y comienzan a transportar sustancias y vesículas a lo largo de todo su cuerpo. Quinesina y dineína. ¿Qué célula del sistema nervioso central es? ¿Qué célula del sistema nervioso es la responsable de sintetizarlo? Ya, la pregunta está mal planteada, ¿no? Ya, supongo que se refiere a factores neurotróficos. Ya, bueno, estrocito, es lo que te indica, sí. Un poco respecto a todas las células, bueno, el sistema nervioso central tiene dos componentes celulares esenciales. Las neuronas, que son el 50%, y los glías, que son el otro 50%. ¿Las glías qué son?
son células no neuronales, porque derivan incluso de otra hoja embrionaria que no es ectodérmica. ¿Para qué? Para regular todas las actividades neuronales. Básicamente la neurona es una célula tan especializada, tan abocada a su trabajo de transmisión de impulsos, que básicamente no puede sobrevivir por sí misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta glía? Porque son varias. El astrocito lo que va a hacer es una nana, básicamente. Va a comenzar a proteger a la neurona, va a evitar que lleguen sustancias tóxicas, va a alimentarla, va a darle alimentación directa y va a protegerla, básicamente. Y dentro de este sistema que vas a encontrar es sintetizar algunos factores neurotróficos, ¿ya? Bien, la neurona de por sí no sintetiza nada. La microglía es lo mismo que un macrófago, una glía, un macrófago, una sustancia, una célula de protección de todo el sistema nervioso central. La célula ependimaria es una célula que reviste la zona de los que contienen líquido cefalorraquídeo de todo el cerebro. O sea, la zona del circuito ependimario los ventrículos cerebrales, todo eso está revestido de células ependimarias. ¿Qué hacen? Pues producen LSR en pocas cantidades y protegen el resto de neuronas. ¿Ya? Y los oligodendrocitos son células productoras de mielina. ¿Ya? 14. Caetano Chirinos, velocista peruano de los 100 metros planos con una marca de 12 segundos y 35 centésimas de segundo, ¿qué tipo de fibra muscular, según la clasificación histoquímica, predominaría en sus músculos que desarrollan actividad? 100 metros planos, lo que mencioné, que requiere fuerza. Entonces son fibras de contracción rápida, metabolismo glucolítico, no oxidativo. Glucolítico porque sería glucolítico anaerobio. La glucólisis es un mecanismo anaerobio. El ciclo de Krebs, la cadena de fosforilación oxidativa, la oxidación en sí de grasas y de glucosa, es un mecanismo aerobio, algo que no requiere este tipo de ejercicio que es rápido. Ya fibras de contracción rápida y metabolismo glicolítico. Luego, 15. Menciona usted en qué tipo de sueño se llama también sueño paradójico, sueño MOR, también llamado REM. Esa es la traducción, ¿no? REM es Rapid Eye Movement y MOR es sueño de movimientos oculares rápidos. O sea, solamente traducción, no se confunden. Y 16. Suponga que en este momento se comienza a producir un movimiento sísmico y usted se encuentra en un salón recibiendo una clase de anatomía. Responda cuál será la respuesta para cada una de las preguntas formuladas. Bien. 16. ¿Qué parte del sistema nervioso se activa para preparar mi cuerpo ante esta circunstancia? Vegetativo, ¿no? Si respuesta de lucha o huida. En un sismo, lucha, no vas a luchar contra el sismo, entonces toca huir del sismo, huir de la edificación con calma, claramente está, y eso, ¿no? Endocrino, y si bien el endocrino, el nivel central, tiene cierta actividad, lo esencial y lo que buscaba preguntar era que marcaba vegetativo, es lo que activación simpática. De acuerdo a la respuesta anterior, indicar por qué debe activarse este sistema ante las circunstancias presentadas. D, para mantener mi homeostasis. Ahora, los siguientes, para mantener el estado de alerta general en mi cerebro, esto se repite. Niveles de glucosa, para aumentar el flujo sanguíneo de los músculos, puede ser, ¿ya? Son parciales. Pero lo que quería preguntar era una respuesta más general. Y lo más general era que para mantener mi homeostasis. Ya. 18. Seleccionar el receptor que se encuentra en los órganos efectores que se activa ante el estrés. ¿El estrés qué es? Simpático, ¿no? Tú estás estresado, vas a luchar con alguien, nerviosismo y tal. Eso es, eso, ¿no? Sistema simpático. Entonces, ¿qué? Alfa y beta adrenérgicos, ya principalmente. Respecto a la contracción muscular esquelética, debido al caso real, 19. FFVFB. El calcio procede del extracelular, falso, procede principalmente del retículo sarcoplásmico. Para producir contracción muscular sostenida solo basta la apertura del receptor nicotínico. Eso también es falso porque, de hecho, requiere apertura del receptor nicotínico y es que se activan receptores de canales de sodio que se encuentran a sus lados también, claramente. Solamente el nicotínico por sí mismo no puede iniciar una despolarización. Requiere la ayuda de los canales de sodio que se encuentran a su lado, que sí son despolarizantes. Solo la contracción muscular consume energía, falso. Y la actividad, la troponina, permite que la tropomecina se interponga entre la miosina y la actina, verdadero. Y 20 respecto a dolores FVFFV. El neurotransmisor para el dolor agudo que se encuentra entre la primera y segunda neurona, la sustancia P. Falso, el dolor agudo es glutamato, lo que mencioné. Pero sustancia P es para el dolor crónico. Verdadero, la modulación del dolor se produce en el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. El asta posterior es el asta sensitivo, ¿no? Que les mencioné.
Y en esta pues se van a modular, tanto que llegan receptores de dolor y se va a ver si es que el cuerpo cómo interpreta ese dolor. ¿Y cómo se hace este circuito? En la zona del asta posterior, en la médula espinal. Verdadero. ¿La fibra nerviosa por el cual se transmite el dolor de tipo agudo es fibra C? No, fibra C que era dolor crónico. ¿La percepción del dolor se produce en el lóbulo frontal? No, se produce en el giro somatosensitivo, que es falso. Y último, ante un estrés intenso aumenta mi umbral del dolor. Eso es verdadero. Ya. Y eso sería básicamente todo esto que les voy a pasar. Y también voy a pasar otro que fue de mi año. Y con eso creo que ya debería estar bien planteado para su examen. No sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta. Ya. Entonces, bueno, espero que les vaya muy bien en su examen, chicos. No solamente se queden con las plantas, sino también repasen bien el estudio, porque esto es muy importante para toda la carrera en general. Y